La cuenca del Donats, abreviada por sus siglas en alfabeto cirílico como Donbas o Donbass, y de otra forma como Donbass, es una región histórica, cultural y económica de Ucrania. La palabra adaptada al español como Donbass se deriva del sustantivo compuesto a partir de Donats y Basein, así Donbass significa literalmente cuenca del Donats. Oficialmente los límites de esta región nunca han sido delimitados, pero la definición más común actualmente incluye los oblasts de Donetsk y Lugansk de Ucrania, mientras que la histórica región minera de carbón de estas provincias queda excluida y se incluye el oblast de Dnipropetrovsk y el sur de Rusia. Hay, también, una eurorregión del mismo nombre compuesta por los oblasts de Donetsk y Lugansk en Ucrania y el oblast de Rostov en Rusia. Donbass fue la frontera histórica entre la Sich de Zaporilla y las huestes de los cosacos del Don. La cuenca del Donats ha sido una importante zona de la minería de carbón desde finales del siglo XIX, cuando se convirtió en un territorio fuertemente industrializado. Sufre de deterioro urbano y contaminación industrial. En marzo de 2014, a raíz del Euromaidán, grandes zonas del Donbass se vieron involucradas en las protestas prorrusas en Ucrania de 2014. Este malestar después se convirtió en una guerra entre los separatistas prorrusos afiliados a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk y el gobierno postrevolucionario de Ucrania. Hasta el inicio del conflicto, el Donbass era, después de la capital, Kiev, la región más densamente poblada de Ucrania, mientras que la ciudad de Donetsk, entonces la quinta ciudad más grande de Ucrania, fue considerada la capital no oficial del Donbass. Otras grandes ciudades son Lugansk, Mariupol, Makeyevka, Gorlovka, Kramatorsk, Sloviansk, Alchevsk, Severodonetsk y Lysychansk. Kramatorsk constituye el centro administrativo provisional del Oblast de Donetsk, mientras que el centro provisional del Oblast de Lugansk es la ciudad de Severodonetsk. En el lado separatista, Donetsk, Makeyevka y Gorlovka ahora son las ciudades más grandes de la autoproclamada República Popular de Donetsk, y Lugansk y Alchevsk de la autoproclamada República Popular de Lugansk. En febrero de 2022, Rusia, con la justificación de un presunto genocidio de los habitantes de esta región, y para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, invadió el territorio ucraniano en la conocida como invasión rusa de Ucrania. El Kremlin calificó el ataque como una operación militar especial, que contaba con el apoyo de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Historia. La región ahora conocida como Donats o Donbass estuvo despoblada en gran parte hasta la segunda mitad del siglo XVII, cuando los cosacos del Don se instalaron en la zona. La primera ciudad en la región, Solanoye, fue fundada en 1676 y fue construida debido a las reservas de sal gema recién descubiertas y el negocio rentable de su explotación. Conocida como los Campos Salvajes, el área ahora llamada Donbass estuvo en gran parte bajo control del hetmanato cosaco ucraniano y el Kanato de Crimea hasta mediados del siglo XVIII, cuando el Imperio ruso conquistó el hetmanato y se anexó el janato. A medida que la revolución industrial se extendía por Europa, comenzaron a explotarse los vastos recursos de carbón de la región, descubiertos en 1721. A mediados del siglo XIX entró en uso el nombre de Donbass, acuñado a partir de la expresión cuenca del Donats, que hacía alusión al área a lo largo del río Donats donde se encontraba la mayor parte de las reservas de este mineral. El auge de la nueva industria atrajo gran cantidad de población, especialmente colonos rusos. La región fue administrada como los Uyezd Bakhmut, Sloviansk y Mariupol de la gobernación de Yekaterinoslav. Donetsk, la ciudad más importante de la región en la actualidad, fue fundada en 1869 por el empresario británico John Hughes en el sitio de la antigua ciudad de Oleksandrivka de los cosacos de Zaporilla. Hughes construyó una fábrica de acero e industrializó varias minas de carbón en la región. La ciudad fue renombrada después en su honor como Yuzivka. Con el desarrollo de Yuzivka y ciudades similares, llegaron grandes cantidades de campesinos sin tierras de las provincias periféricas del Imperio ruso en busca de trabajo.
Según el Censo Imperial de Rusia de 1897, los ucranianos étnicos comprendían el 52,4% de la población de la región, mientras que los rusos étnicos eran el 28,7%. Los griegos, alemanes, judíos y tártaros también tuvieron una presencia significativa en la cuenca del Donets, en particular en el Uyezd de Mariupol, donde constituían el 36,7% de la población. A pesar de esto, los rusos constituían la mayoría de la fuerza de trabajo industrial. Los ucranianos dominaron las áreas rurales, pero las ciudades a menudo eran habitadas exclusivamente por rusos que habían venido en busca de trabajo en las industrias pesadas de la región. Esos ucranianos étnicos que se mudaron a las ciudades para trabajar fueron asimilados rápidamente en la clase trabajadora de habla rusa. Período soviético. Tras el triunfo de la Revolución de Octubre fue proclamada por los soviets locales la República Socialista Soviética de Donetsk-Krivoy Raj con capital Kharkov, ocupada en 1918 por las tropas alemanas. Tras la derrota alemana en el conflicto mundial, los bolcheviques convirtieron la cuenca del Donets en su comando para establecer la República Socialista Soviética de Ucrania, hasta la expulsión de las tropas alemanas y la derrota de los nacionalistas ucranianos en 1922. Gran parte de la población cosaca de habla ucraniana fue sometida a una dura represión a través de la descosaquización, de 1919 a 1921 y el Holodomor de 1932 a 1933, lo que contribuyó a la desaparición de los cosacos como nación. En 1922, la región fue dividida entre la República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que fueron unos de los fundadores de la Unión Soviética. Desde principios de la década de 1930 trabajaron en las minas de Donbass cientos de mineros alemanes, que habían acabado allí por el desempleo en la también zona minera del Ruhr. Como no fueron devueltos antes de 1935 a 1936, casi todos ellos fueron víctimas de las purgas estalinistas. Después de que el Holodomor barriese Ucrania en 1932 a 1933, la cuenca del Donets quedó muy poco poblada y los gobernantes soviéticos trasladaron a miles de personas sin recursos de Rusia a ciudades del lugar. Esto causó una severa discrepancia demográfica de la población en la región, donde en los distritos rurales de muchos pueblos hasta hoy permanecen ucranianos que se identifican como tal y que son de habla ucraniana, mientras que en las ciudades muchos son rusófonos y con fuertes lazos con Rusia. Por ejemplo, en el Oblast de Donetsk en 2001 los grupos étnicos dentro del Oblast eran, ucranianos, 2.744.100, rusos, 1.844.400, griegos, 77.500, bielorrusos, 44.500 y otras etnias. Al mismo tiempo, los idiomas que se hablaban en el Oblast fueron, el ruso, con un 74,9% y el ucraniano, un 24,1%. Estas diferencias son unas de las raíces de los problemas del separatismo regional que se debate desde entonces. A los comienzos de la Segunda Guerra Mundial las grandes empresas industriales fueron desmanteladas en la cuenca del Donets y sus trabajadores cualificados reubicados al oeste de Siberia, a la cuenca del Kuznetsk, en un intento de protegerlos del ataque alemán. De este modo, la cuenca del Kuznetsk se convirtió en un lugar clave para el ejército soviético. Amsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk y otras ciudades más allá de los Urales se convirtieron en los principales centros industriales del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, la cuenca del Donets fue un objetivo estratégico importante en la Operación Barbarroja de los nazis, debido a la riqueza de sus minas de carbón. La Wehrmacht conquistó la zona ya a principios del otoño de 1941. 2 años más tarde, el Ejército Rojo reconquistó la cuenca tras una serie de estratégicas ofensivas. Ucrania independiente. En el referéndum de 1991 sobre la independencia de Ucrania, el 83,9% de los votantes del Oblast de Donetsk y el 83,6% en del Oblast de Lugansk apoyaron la independencia de la Unión Soviética.
La participación fue del 76,7% en el Oblast de Donetsk y 80,7% en el de Lugansk. La independencia, sin embargo, dio lugar a un grave deterioro económico en la región del Donbass. Para 1993, la producción industrial se había derrumbado y el salario medio disminuyó un 80% desde 1990. La cuenca del Donbass entró en crisis, se acusó al nuevo gobierno central de Kiev de mala gestión y abandono de la zona. Los mineros de carbón del Donbass se declararon en huelga en 1993, provocando un conflicto que fue descrito por el historiador Louis Egelbaum como una lucha entre la región del Donbass y el resto del país. Un líder de la huelga dijo que la gente del Donbass había votado por la independencia porque querían que el poder se otorgara a las localidades, a las empresas y a las ciudades, no porque quisieran un poder fuertemente centralizado, de Moscú a Kiev. Esta huelga fue seguida de un referéndum consultivo en 1994 sobre diversas cuestiones constitucionales en las provincias de Donetsk y Lugansk, que se celebró simultáneamente con las primeras elecciones parlamentarias de la Ucrania independiente. Las preguntas del referéndum fueron si se deseaba que el ruso se consagrase como lengua oficial de Ucrania, si el ruso debía ser la lengua oficial de la administración en los oblasts de Donetsk y Lugansk, si Ucrania debía federalizarse y si Ucrania debía tener vínculos más estrechos con la comunidad de estados independientes. Cerca del 90% de los electores en el Donbass votaron a favor de todas estas proposiciones, pero ninguna de ellas fueron adoptadas. Ucrania siguió siendo un estado unitario, el ucraniano se mantuvo como el único idioma oficial, y el Donbass no consiguió ninguna autonomía. Sin embargo, los huelguistas del Donbass ganaron muchas concesiones económicas por parte de Kiev, lo que permitió un cierto alivio en la crisis económica de la región. No obstante, continuaron sucediéndose pequeñas huelgas durante toda la década de 1990, a pesar de que las demandas de autonomía se desvanecieron. Varios subsidios a las industrias pesadas del Donbass fueron eliminados y muchas minas fueron cerradas por el gobierno de Ucrania debido a las reformas liberalizadoras impulsadas por el Banco Mundial. El presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, quien ganó las elecciones presidenciales de 1994 con el apoyo del Donbass y otras zonas de Ucrania Oriental, fue reelegido en 1999. Kuchma otorgó ayudas económicas a la región del Donbass, usando dinero de desarrollo para obtener apoyo político en la región. El poder en el Donbass se concentró en una élite política regional, conocidos como oligarcas, durante la década de 2000. La privatización de las industrias estatales llevó a una corrupción rampante. El historiador regional Hiroaki Kuromiya describe esta élite como el clan del Donbass, un grupo de personas que controla el poder económico y político en la región. Los miembros más prominentes del clan incluyen a Viktor Yanukovych, el asesinado Ahad Bragin y Rinat Akhmetov. La formación de la oligarquía, combinada con la corrupción, llevó a la percepción de que el Donbass era la región menos democrática y más siniestra de Ucrania. En otras partes de Ucrania durante la década de 2000, el Donbass era visto como una región de cultura mafiosa, como un pozo negro soviético, y como atrasada. El periodista Víctor Tkachenko escribió en el Narodne Slovo en 2005 que el Donbass era el hogar de la quinta columna, y que hablar ucraniano en la región no era seguro para la salud y la vida de uno. La región también fue retratada como el hogar del separatismo prorruso. A pesar de esta representación y percepción, las encuestas tomadas en esa década y durante la década de 1990 mostraron un fuerte apoyo para que el Donbass permaneciese dentro de Ucrania, mientras que el separatismo prorruso recibió un apoyo insignificante. Guerra del Donbass. Batalla del Donbass. Demografía y tendencias políticas. La población de la cuenca del Donbass es principalmente de habla rusa. La lengua ucraniana en el Donbass es mucho menos común, aunque los ucranianos representan una pluralidad. En política, el Partido de las Regiones era el más votado, con alrededor del 50% de los votos en 2009. Los residentes de origen ruso se concentran principalmente en los centros urbanos más poblados.
En las grandes ciudades, y sobre todo en las provincias de Donetsk y Lugansk, domina el ruso como lengua materna, que también es utilizado por muchos ucranianos como lengua franca. La importancia del idioma ruso en las ciudades de Ucrania Oriental se debe a que, en el curso de la industrialización, muchos rusos emigraron a las ciudades recién fundadas de esta zona. En el censo de 1897, el 63,17% de la población de la ciudad de Kharkov ya era de origen ruso. La proporción de los que hablan ruso como lengua materna es más alta que los rusos étnicos, ya que hay ucranianos étnicos, y de otras nacionalidades, que señalan como lengua materna el ruso. La proporción es de 74,9% en Donetsk, el 68,8% en Lugansk, mientras que las minorías rusas eran del 39% en Lugansk y 38,2% en Donetsk, según el censo de 2001. El Donbass tiene una cantidad considerable de musulmanes. Según el lingüista Yuri Sevelov, a principios de 1920 la proporción de escuelas secundarias que enseñan el idioma ucraniano era inferior a la proporción de la población ucraniana étnica en la cuenca del Donets, a pesar de que la Unión Soviética había ordenado que todas las clases en las escuelas de la República Socialista Soviética de Ucrania, como parte de su política de ucranización, debían impartirse en esta lengua. Las encuestas sobre identidades regionales en Ucrania han demostrado que alrededor del 40% de los residentes en la cuenca del Donets afirman tener una identidad soviética. En mayo de 2014, Roman Horvath de la Universidad de Södertörn concluyó que las instituciones incompletas y arcaicas habían impedido que los residentes del Donbass, quienes en el siglo XX, como campesinos de todas las regiones de los alrededores fueron inundando sus entonces ocupadas minas y plantas en la frontera étnicamente ucraniana y de territorios rusos, de adquirir una notable fortaleza urbana moderna, y también nacional, una nueva identidad.